Mi suegra robó en secreto la escritura de mi casa para dársela a mi cuñado y así saldar una deuda. Fingí no saber nada y me fui de viaje de negocios durante un mes. Al día siguiente me llamó gritando: «La escritura es falsa. ¿Pretendías matarnos a todos?». Un matrimonio de 4 años, en el que había puesto toda mi alma y mi esfuerzo para construir un hogar, se había reducido a un teatro humillante en la misma casa que había comprado con mi propio sudor. Cuando cayó la noche, el hombre que dormía a mi lado estaba junto a la puerta, ayudando a su madre a forzar la caja fuerte de su esposa para robar el mayor bien de mi vida y así salvar a su hermano, un adicto al juego. Pensaron que era una tonta, una marioneta a la que podían exprimir hasta la médula, pero no sabían que lo que había en esa caja fuerte aquella noche era la sentencia de muerte que yo misma había preparado para la codicia sin fondo de esa familia. Aquella noche, el aire en el lujoso apartamento del barrio de Salamanca, en Madrid, era denso, casi irrespirable. El reloj digital de la mesita de noche parpadeaba, marcando las 2 de la madrugada. Mi marido, Marcos, no estaba a mi lado. El otro lado de la cama estaba helado. Me tumbé de lado, con los ojos cerrados, tratando de mantener una respiración regular, pero mis oídos estaban alerta, captando cada sonido sigiloso que provenía del despacho, separado de nosotros solo por una pared. El sonido de pasos cautelosos sobre el parqué, el tintineo metálico de herramientas y los susurros prudentes, todo parecía magnificado 1000 veces por la oscuridad. «Date prisa. ¿A qué ha cambiado la contraseña de la caja fuerte tu mujer? Si sigues así de lento y se despierta, todo se irá al traste. Raúl está ahí fuera, acosado por unos matones. Si mañana no tenemos la escritura para hipotecarla, le cortarán una mano. Mamá, habla más bajo. Duerme profundamente, pero tiene el sueño muy ligero. Lo estoy intentando. El otro día la vi teclear y creo que era mi fecha de nacimiento. Déjame probar otra vez. Alumbra con cuidado con la linterna, que no se filtre la luz por la rendija de la puerta». Las palabras del hombre al que llamaba marido salieron con una ligereza que me pareció una cuchillada directa al corazón. En ese momento, no sentí una ira explosiva, sino un escalofrío que me recorrió hasta los huesos, una náusea que me subía por la garganta. Permanecí allí, inmóvil en la oscuridad, sin salir a pillarles infraganti, sin encender la luz, sin gritar. 4 años de mi juventud, las comidas calientes, las noches en vela cuidando de esta familia cuando estaban enfermos, todo se valoraba ahora con un robo despreciable en mi propia casa. Esta casa era un bien privativo, adquirido antes del matrimonio, fruto de mi propio trabajo, de sudor y lágrimas derramados en el mundo de los negocios durante 6 largos años, y estaba únicamente a mi nombre. Ni mi suegra ni mi marido habían contribuido con un solo ladrillo, ni habían pagado una sola factura de la luz o del agua, y ahora, con total descaro, la consideraban un sacrificio para salvar al hijo menor, un parásito destructor. ¿La has abierto ya? Dios mío, no puedes ni abrir una caja fuerte. ¿Para qué sirves? Te he criado, te he dado estudios, y ahora tu mujer compra este casoplón, lo pone a su nombre, y tú, siendo su marido, ¿no tienes ni voz ni voto? Saca esa escritura para saldar la deuda y salvar a tu hermano. Luego, cuando Raúl se recupere económicamente, la rescatará. En un matrimonio, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. No va a echar de menos una casa por su familia. Ya está, mamá, apaga la linterna. Aquí está, la carpeta roja. Dentro está la escritura. Guárdala bien, que no se te vea. Mañana, en cuanto se vaya de viaje, te llevaré a ver a los prestamistas para firmar los papeles. Pero tienes que asegurarte de que Raúl consiga el dinero para recuperarla. Como ella vuelva y descubra que falta la escritura y nos denuncie, acabaré en la cárcel. ¿De qué te preocupas? Es tu mujer. ¿Acaso se atrevería a denunciar a su marido para ser el hazmerreír de todos? Una mujer casada debe seguir a la familia de su marido. Además, estará fuera un mes entero. Un mes es tiempo de sobra para que tu hermano lo arregle todo. Venga, vuelve a la cama con sigilo. Yo me voy a mi cuarto. Y mañana, ten cuidado con lo que dices. No vayas a levantar sospechas en esa zorra. El clic de la puerta del despacho al cerrarse. Segundos después, la puerta de mi dormitorio se abrió ligeramente. Marcos entró de puntillas, su respiración aún agitada. Se acostó a mi lado, se tapó con la manta como un marido ejemplar que acaba de volver del baño, e incluso intentó rodearme la cintura con su brazo.
Me moví ligeramente, dándole la espalda para evitar su contacto inmundo. Mi corazón en ese momento ya era de piedra. No lloré, porque las últimas lágrimas las había derramado una semana antes, cuando escuché por casualidad su despreciable plan. Creían haber encontrado un tesoro, pero en realidad acababan de abrazar una bomba de relojería que yo misma había activado. Pasé toda la noche en vela, escuchando la respiración acompasada del traidor que yacía a mi lado, preguntándome cómo podía existir gente que se viste con un manto de respetabilidad mientras por dentro está completamente podrida. A la mañana siguiente, la luz del sol de Madrid se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones tenues en el suelo de madera. Me levanté a las 6, me maquillé con esmero, me recogí el pelo y me puse mi habitual traje de chaqueta gris hecho a medida. Hoy me iba de viaje de negocios a Shanghái por un mes para negociar un gran proyecto de la empresa. Al salir al salón con mi pequeña maleta, me encontré con una escena tan falsa que resultaba ridícula. Consuelo, mi suegra, la misma que anoche me había llamado zorra, estaba en la cocina preparando un desayuno con un esmero inusual. «Alba, ya estás levantada, hija. Ven, come algo caliente antes de irte al aeropuerto. Vas a estar un mes fuera, y allí el tiempo es frío y la comida diferente. Cuídate mucho, ¿eh? De la casa nos encargamos nosotros. No te preocupes por nada». Miré el desayuno en la mesa y luego su sonrisa servil y falsa, que arrugaba las comisuras de sus ojos. Un mes antes, quizás me habría emocionado hasta las lágrimas ante esta rara muestra de afecto, pero ahora solo veía una obra de teatro barata, veneno envuelto en azúcar. El propósito de ese desayuno no era otro que adormecerme, que comiera rápido y me fuera de casa, dejando el escenario libre para que ella y su hijo llevaran el alma de esta familia a manos de la mafia. Bebí un sorbo de agua y sonreí con elegancia. «Gracias, mamá, déjalo ahí. Llego tarde al aeropuerto, mi jefe me está metiendo prisa y no me da tiempo a comer. En casa, tú y Marcos cuidaos mucho. Cerrad bien las puertas. Este mes estaré muy ocupada y puede que no llame a menudo. No os preocupéis. Deja que te baje la maleta al portal para esperar el taxi, cariño. Ten cuidado en el viaje, mujer. Escríbeme cuando llegues para decirme que estás bien y que no nos preocupemos. Y no te mates a trabajar. No te saltes las comidas». Marcos se acercó para coger mi maleta. Se puso la máscara del marido atento y cariñoso, apartándome un mechón de pelo de la cara. Su mirada era de una sinceridad aterradora. ¿Cómo podía una persona dividirse en dos mitades tan opuestas? De noche, un ladrón despreciable que roba a su mujer. De día, un caballero atento y tierno. Retrocedí medio paso para esquivar su mano, con una sonrisa desvaída, pero una mirada afilada, como un cuchillo que recorrió su rostro. «Gracias, cariño. Quédate en casa y cuida de mamá. Últimamente la seguridad en el barrio no parece muy buena, a veces entra gente extraña. Ten cuidado. No vaya a ser que se pierda algo importante de casa. Sobre todo, las cosas de mi despacho». Mi comentario velado hizo que Marcos se tensara. Un destello de pánico cruzó su mirada, y sus manos, que sostenían el asa de la maleta, se apretaron hasta quedarse blancas. Pero rápidamente, su instinto de mentiroso experimentado le devolvió la calma. Asintió repetidamente. Pensaba que solo me refería a los robos externos, sin darse cuenta de que los ladrones más peligrosos eran los que vivían en esa casa y llevaban su mismo apellido. «Sí, lo sé. Tú vete tranquila. De la casa me encargo yo». El taxi se deslizó por el paseo de la Castellana, dejando atrás la casa que una vez consideré mi hogar. Por el retrovisor, vi a Marcos y a su madre todavía en la entrada del edificio, despidiéndose con la mano. En cuanto el coche dobló la esquina, supe que habrían soltado un suspiro de alivio, celebrando como si hubieran ganado la lotería, corriendo escaleras arriba para sacar la escritura de su escondite y volar hacia la guarida de los usureros para salvar a su preciado hijo y hermano. Pero no sabían que la escritura que con tanto esfuerzo habían sacado de la caja fuerte era falsa. Una réplica perfecta que encargué en el mercado negro por apenas 200 euros, idéntica en un 99%, desde la firma hasta el sello en relieve. La escritura real, el único documento que probaba mi propiedad sobre una casa valorada en 800.000 euros, la había guardado cuidadosamente en la caja de seguridad de un banco una semana antes. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no los desenmascaré en el acto para proteger mis bienes? Porque conocía demasiado bien la naturaleza de Consuelo y Marcos. Si hubiera montado un escándalo, habrían llorado,
Se habrían arrodillado suplicando. Habrían usado el chantaje emocional de la familia para obligarme a vender la casa y salvar a Raúl. Nunca aprenderían la lección. Lo único que haría pagar a estos parásitos sin escrúpulos era dejar que cayeran en la trampa mortal tendida por su propia codicia. Cuando intentaran engañar a unos mafiosos sedientos de sangre con ese trozo de papel, el precio a pagar ya no sería una simple discusión familiar, sino su propia seguridad y su sangre. El vuelo de 4 horas me llevó a Shanghái. El aire aquí era otoñal, fresco y tranquilo, en total contraste con las turbulentas corrientes que se agitaban en casa. Justo cuando terminé de registrarme en el hotel de 5 estrellas, me tumbé en la cama suave y blanca y tomé un sorbo de té oolong caliente para disipar el cansancio del largo viaje. El teléfono sobre la mesa de cristal empezó a vibrar y a sonar sin parar. El identificador de llamadas lo dejaba claro. Suegra. El reloj marcaba apenas las 2 de la tarde. Según mis cálculos, a esa hora debían de estar en la guarida de los mafiosos tramitando la hipoteca. Esbocé una sonrisa fría. La bomba de relojería por fin había llegado a cero. No contesté de inmediato. Sostuve la taza de té, dejando que el teléfono sonara hasta la tercera vez antes de deslizar el dedo por la pantalla, ponerlo en altavoz y acercármelo al oído. El silencio en la habitación del hotel era tal que podía oír la respiración agitada y aterrorizada de la mujer al otro lado de la línea. Alba, Alba, dime ahora mismo qué pasa con la escritura de la caja fuerte. ¿Por qué dicen que es falsa? Dios mío, nos has matado a todos, hija. Los mafiosos tienen a Raúl, le están poniendo un cuchillo en el cuello. Pretendías matar a toda mi familia. Desgraciada. El grito de consuelo a través del altavoz era estridente, pero me produjo una extraña sensación de satisfacción. Dejé tranquilamente la taza de té sobre la mesa de cristal y me recosté en la cómoda cama del hotel. No era difícil imaginar la escena al otro lado. Seguramente, madre e hijo estaban arrodillados en el suelo mugriento de alguna casa de empeños, rodeados de matones tatuados con armas en la mano. La bomba que había colocado había estallado en el momento y lugar exactos, y su onda expansiva sin duda destrozaría la falsa fachada de familia que con tanto esmero habían construido durante 4 años. Alba, ¿te has quedado muda? Habla, ¿por qué la escritura de la caja fuerte es falsa? La han llevado a comprobar y dicen que el papel es falso, la firma es falsa. Le están partiendo la boca a Raúl. Sabías que iba a cogerla y la cambiaste a propósito, ¿verdad? Eres una víbora. Quieres usar a los mafiosos para matar a tu cuñado. Cielo santo, qué mala suerte tuvimos al meter a esta mujer sin corazón en nuestra familia. Dejé que me insultara y maldijera. Sus palabras venenosas no lograban arañar ni una escama de mi corazón de piedra. Esperé a que su voz se volviera ronca por el miedo y el agotamiento, y entonces, lentamente, hablé. Mi voz era calmada y clara, sin rastro de emoción, como si hablara con una extraña por la calle. Suegra, ¿de qué está hablando? ¿Qué escritura? ¿Qué caja fuerte? Estoy de viaje de negocios en Shanghái. La escritura de mi casa está guardada bajo llave en mi caja fuerte, con una contraseña. ¿Cómo es que la tiene usted para empeñarla? No me diga que, aprovechando mi ausencia, usted y Marcos forzaron mi caja fuerte para robarla. Suegra, robar bienes de tanto valor es un delito grave que se paga con la cárcel. ¿Lo sabía? No te hagas la tonta. Esta casa es de tu marido, y yo soy tu suegra. ¿Cómo va a ser un robo coger algo de mi propia casa para salvar a mi hijo? Te pregunto, ¿dónde has escondido la escritura verdadera? Llama ahora mismo y haz que transfieran 200.000 euros a la cuenta de ese tal El Cicatriz. Rápido, o le cortan la mano a Raúl. Tienes tanto dinero. ¿Qué son para ti 200.000 euros? Salva a tu cuñado, y luego le obligaré a trabajar como un burro para devolvértelo todo. Te lo ruego, Alba. Otra vez la misma canción de pedir dinero prometiendo pagarlo con la vida. ¿Acaso pensaban que seguía siendo la misma Alba ingenua de años atrás, dispuesta a vaciar sus bolsillos para cubrir las deudas caídas del cielo de esta familia? Solté una risa amarga, un sonido seco que resonó en el silencio de la habitación. Suegra, es usted muy graciosa. La escritura de mi casa es un bien privativo, adquirido antes del matrimonio y solo a mi nombre. Que sea falsa o verdadera, ¿qué tiene que ver con usted? Si no hubiera forzado mi caja fuerte a escondidas, si no la hubiera usado para intentar estafar a unos prestamistas,
¿Estaría ahora su familia en esta situación de vida o muerte? La culpa es suya por robar y estafar, ¿por qué me la echa a mí? Y sobre transferir 200.000 euros, soy una asalariada. Mi dinero es fruto de mi sudor y mis lágrimas. ¿De dónde saco yo esa cantidad para tirarla por la ventana? Y aunque los tuviera, preferiría donarlos a la caridad antes que arrojarlos a ese pozo sin fondo llamado Raúl. Usted se lo ha buscado. Usted apechugue con las consecuencias. Alba, soy yo, Marcos. Cariño, te lo suplico. Al otro lado, la voz de Marcos sonaba apremiante, mezclada con jadeos de pánico. Seguramente le había arrebatado el teléfono a su madre. El mismo que anoche planeaba mi ruina, el que esta mañana me despedía en el aeropuerto con caricias, ahora usaba el tono más cobarde y tembloroso para suplicar mi compasión. Cariño, sé que he hecho mal, te lo oculté. Abrí la caja fuerte y cogí la escritura, pero solo lo hice porque quiero demasiado a mi hermano. Raúl se metió en apuestas online y debe casi 1 millón de euros. Los mafiosos amenazaban con matarnos a todos. No tenía otra opción que pedir prestada tu escritura. Mi intención era empeñarla unos meses, y luego, entre los dos, trabajaríamos duro para recuperarla. ¿Quién iba a imaginar que era falsa? Ahora el cicatriz está furioso. Dice que si hoy no ve la escritura verdadera o el dinero en su cuenta, le cortará una mano a Raúl y enviará a sus hombres a armar jaleo en tu empresa. Sálvame, Alba, salva a nuestra familia. Me arrodillo ante ti. Tienes la escritura verdadera, ¿verdad? Envíala por mensajería urgente o dile a tu contable que nos transfiera los 200.000 euros. Te lo ruego, Alba. Al oír sus excusas descaradas, mi pecho se llenó de una oleada de asco. ¿Pedir prestada? ¿Llama pedir prestada a la acción despreciable de forzar una caja fuerte en mitad de la noche? Pretendía usar la casa, fruto de mi esfuerzo, para pagar las deudas de su hermano parásito y luego obligarme a mí a trabajar para recuperarla. ¿Qué clase de lógica retorcida existía en la mente de este hombre? ¿Y se atrevía a usar el nombre de mi empresa para amenazarme? Pensaba que mi carrera era mi punto débil, que por miedo a la vergüenza soltaría el dinero. Se equivocaba de lleno. Marcos, deja de actuar. ¿Desde cuándo forzar la caja fuerte de tu mujer y robarle se llama pedir prestado? Dices que tienes miedo de que los matones vayan a mi empresa. Pues que vayan. Vienen a reclamarte una deuda a ti y a tu madre. ¿Qué tengo que ver yo? En ningún papel de deuda aparece mi firma. Mi empresa tiene seguridad, tiene cámaras, hay una comisaría en la misma calle. Que se atrevan a venir y ya veremos quién acaba en el calabozo. ¿Y la escritura verdadera? Sí, la tengo yo, pero la he depositado en la caja de seguridad de un banco. Sin mi presencia física en España, ni el presidente del gobierno podría sacarla de allí. Alba, ¿te has vuelto loca? ¿Vas a mirar hacia otro lado mientras nos matan? Es mi hermano de sangre. Tú eres su cuñada. Tienes una responsabilidad con esta familia. ¿Quieres ver un baño de sangre para quedarte satisfecha? Un día de matrimonio son 100 años de vínculo. ¿Vas a ser tan cruel y despiadada? Vuelve a España ahora mismo. Deja ese maldito viaje de negocios y ven a solucionar este desastre. Ya. Su tono pasó de la súplica a la orden, de la dulzura al reproche. Su falsa máscara de moralidad se hizo añicos, revelando su verdadera naturaleza egoísta y patriarcal. No me enfadé, solo me pareció ridículo. Una risa fría y cortante salió de mi garganta. ¿Vínculo? Cuando tú y tu madre planeabais robarme mis bienes, cuando en mitad de la noche forzabas mi caja fuerte, ¿dónde dejaste ese vínculo? ¿Se lo echaste a los perros? Dices que tengo una responsabilidad con esta familia. Mi responsabilidad es trabajar, ganar dinero y construir un hogar, no ser un cajero automático para que vosotros lo queméis en el juego. Escúchame bien, Marcos. Esta llamada está siendo grabada. Desde vuestra admisión del robo de la caja fuerte hasta el intento de estafa con la escritura. Si tú o tu madre volvéis a llamarme para molestarme, enviaré este archivo de audio directamente a la policía. Entonces, no solo los mafiosos querrán cortarle la mano a Raúl, sino que tú y tu madre seréis procesados por robo y estafa. Os deseo una tarde muy agradable en la guarida de los mafiosos. Disfrutadla. Sin darle tiempo a decir una palabra más, colgué bruscamente. La habitación del hotel volvió a su silencio habitual. Lancé el teléfono sobre la cama y me acerqué al gran ventanal para contemplar el bullicioso tráfico de Shanghái.
Esta ciudad lejana y glamurosa me proporcionaba una sensación de seguridad absoluta. Los miles de kilómetros de distancia eran el muro más sólido contra sus molestias, súplicas o amenazas. Sabía que la tormenta en casa no había hecho más que empezar. Los mafiosos, al no conseguir el dinero, no dejarían en paz a Consuelo y su hijo. Les quitarían sus cosas, los golpearían, convertirían sus vidas en un infierno. Pero ese era el precio que debían pagar. Quien siembra vientos, recoge tempestades, y yo, simplemente, era una espectadora desde las alturas, observando fríamente cómo esa tempestad arrastraba la basura fuera de mi vida. De pie, frente al enorme ventanal que daba a la ciudad desconocida, mi mente viajó inevitablemente al pasado. Los recuerdos, como una película a cámara lenta, revelaron cruelmente cada capa de la verdad con la que me había autoengañado durante 4 años. Para muchos, el matrimonio es un puerto seguro. Para mí, fue un abismo perfectamente camuflado con palabras dulces y la sagrada etiqueta de familia. 4 años atrás, me casé con Marcos cuando ambos éramos simples oficinistas. Por aquel entonces, Marcos era un chico amable y cálido, siempre atento a los pequeños detalles. Me preparaba sopa cuando me dolía el estómago, me sacaba la moto cada mañana para ir a trabajar, compartíamos una fina manta en una habitación alquilada de 20 metros cuadrados, precaria y con goteras. Creía que con 2 corazones unidos, la pobreza no podría vencernos. Pero me equivoqué. La pobreza no mata el amor. La mediocridad y la codicia humana son las que lo destrozan todo. Yo, una chica de pueblo con una tenacidad y un deseo de superación inmensos, me lancé al trabajo como una polilla a la llama. De simple comercial, trabajé día y noche, saltándome comidas, ignorando los dolores de mi úlcera de estómago para conseguir cada contrato y ascender a directora de área. Amplié mis contactos, invertí en bolsa, en inmuebles. El dinero en mi cuenta crecía año tras año y con él mi salud se resentía. Mientras tanto, Marcos, durante esos 4 años, se quedó estancado en su puesto de administrativo con un sueldo de 1.200 euros que no variaba. Se conformaba con su vida cómoda, llegaba a casa a las 6, cogía el móvil para jugar y me dejaba a mí hasta las 3 de la madrugada con una montaña de informes. Cuando compré este apartamento de lujo de 800.000 euros, lloré de felicidad. Pensé que por fin tenía un verdadero hogar, un lugar donde mis futuros hijos no tendrían que sufrir las estrecheces y el calor que yo sufrí. El día de la firma, puse la escritura solo a mi nombre porque era el fruto de mi sudor y mis lágrimas, un bien que había acumulado antes del matrimonio y durante el tiempo en que yo sola sostenía la economía familiar. En ese momento, Marcos no dijo nada. Se rió y dijo que hacía lo correcto, que cada uno debía tener lo suyo. Pensé que lo entendía, pero no sabía que detrás de esa sonrisa resignada se escondía todo un cielo de cálculos sucios por parte de su familia. Alba, en un matrimonio no hay que distinguir entre lo tuyo y lo mío, eso crea distancia. Con una casa tan grande, deberías poner también el nombre de Marcos para que sienta más responsabilidad. Siendo mujer, acaparar todos los bienes hace que la gente piense que desprecias a tu marido, que lo dominas. Por muy brillante que sea una mujer, debe saber estar un paso por detrás de su marido para guardar las apariencias, hija. Esas fueron las palabras de Consuelo en la fiesta de inauguración de la casa. En ese momento, sonreí y me excusé diciendo que los trámites bancarios eran más sencillos con un solo nombre. Ella forzó una sonrisa, pero su mirada resentida era como un cuchillo. A partir de ese día, la actitud de mi familia política cambió. No me veían como una nuera, sino como una mina de oro que explotar. Todos los gastos de la casa, desde la luz y el agua hasta la compra, la comunidad y las celebraciones familiares en el pueblo, corrían de mi cuenta. El sueldo de Marcos, sus 1.200 euros, se los gastaba él, dándole de vez en cuando algo a su madre. No le di importancia. Pensaba que, como ganaba más, era natural que me hiciera cargo de la familia. Pero mi generosidad se convirtió en el trampolín para su codicia creciente. Raúl, el hermano de Marcos, era un vago que se pasaba el día con amigos, jugando y apostando. En no menos de 5 ocasiones, Consuelo me llamó llorando a lágrima viva. Alba, hija, sálvalo una última vez. Raúl se ha metido en líos por culpa de sus amigos. Debe 3.000 euros. Ahora los matones han ido al pueblo amenazando con matarle. Tú, como directora, con un sueldo de miles de euros, tienes dinero.
Préstamelo para pagar su deuda. Te prometo que venderé el huerto del pueblo para devolvértelo todo. Es el hermano de tu marido. No puedes dejarlo morir. La primera vez, saqué dinero de mi bolsillo. La segunda, la tercera, transferí el dinero con los ojos cerrados para evitar problemas en casa, para que Marcos no se viera en una situación incómoda entre su mujer y su familia. Pero el huerto que Consuelo prometía vender nunca se vendió, y las deudas de Raúl crecían sin parar. Era como una sanguijuela, cada vez más gorda a mi costa, mientras mi confianza se agotaba. Mi paciencia llegó a su límite cuando descubrí que Marcos había cogido en secreto mis joyas de la boda para empeñarlas y darle el dinero a Raúl para abrir un bar. Cuando le pedí explicaciones, respondió con total naturalidad: ¿Por qué te pones así? Soy tu marido. ¿Qué hay de malo en que coja prestadas unas joyas para ayudar a mi hermano a montar un negocio? Ganas millones, no seas tacaña por unos miles de euros. Si no nos ayudamos en la familia, ¿quién lo hará? Deja de ser tan egoísta y de aferrarte a tu dinero. El dinero no te lo puedes llevar a la tumba. En ese instante, miré al hombre que tenía delante, y me pareció un extraño, un ser repugnante. El egoísmo, el machismo y la dependencia se habían apoderado de él. Asumía que mi dinero era el dinero de su familia, que mi trabajo era una herramienta para financiar la vida destructiva de los suyos. Guardé silencio, un silencio mortal. No discutí, no lloré, porque me di cuenta de que discutir con alguien sin el más mínimo sentido del honor era un desperdicio de energía. Desde ese día, cancelé todas las tarjetas de crédito adicionales que le había dado, cambié la contraseña de la caja fuerte y empecé a planificar mi propia vía de escape. Lo que no imaginaba era que su bajeza superaría con creces mi imaginación, llevándonos a esa terrible noche del robo de la caja fuerte. La grieta en este matrimonio no apareció de la noche a la mañana. Era como una casa carcomida por las termitas desde los cimientos, esperando una simple ráfaga de viento para derrumbarse por completo. Si me preguntan qué es lo más aterrador del corazón humano, diría que es la capacidad de actuar hasta la perfección de aquellos con malas intenciones. Solía pensar que Marcos era solo un hombre débil y cobarde, manipulado por su madre y encubridor de los pecados de su hermano. Pero la verdad siempre encuentra la manera de abofetear a los ilusos. Una semana antes del fatídico viaje a Shanghái, descubrí ya casualidad la verdadera cara del hombre al que llamaba marido. Ese día, la mitad de mi alma murió, pero de esas cenizas renació una persona fría, despiadada y racional. Era viernes. Tenía un fuerte dolor de estómago, así que pedí salir antes del trabajo. Al llegar a casa a las 3 de la tarde, el apartamento estaba extrañamente silencioso. Normalmente, a esa hora, Consuelo estaría viendo la televisión en el salón, pero hoy no había nadie. Me quité los tacones en silencio, con la intención de ir directamente a la habitación a descansar, pero al pasar por mi despacho, me detuve. La puerta estaba entornada, una rendija de luz se proyectaba en el pasillo. Dentro se oían las voces de dos personas, Marcos y Consuelo. Se suponía que Marcos debía estar en la oficina. ¿Qué hacía en casa? ¿Y por qué estaban a escondidas en mi despacho? Un mal presentimiento me recorrió la espalda. Contuve la respiración, me pegué a la pared y acerqué el oído a la rendija. «Y bien, Marcos, ¿qué piensas hacer?» Los hombres de El Cicatriz han enviado mensajes amenazando con tirar pintura a la casa del pueblo. La deuda de Raúl, con los intereses, asciende a 600.000 euros. 600.000 euros no es una broma. Ni vendiendo toda la casa podríamos cubrirlo. Dicen que si mañana no tenemos el dinero, le cortarán una mano a Raúl. Llevo noches sin dormir. Eres el hermano mayor, tienes que encontrar una solución. Mamá, tranquilízate, estoy en ello. ¿Crees que yo estoy tranquilo? He llamado a todo el mundo pidiendo dinero. Nadie me presta más de 2.000 euros. Esta vez, Raúl se ha pasado de la raya. Apuestas de fútbol metido con mafiosos de verdad. Estoy atado de pies y manos. ¿Atado de pies y manos? Tienes un tesoro en casa y no sabes cómo usarlo. Esta casa, este apartamento de lujo, vale por lo menos 800.000 euros. Súmale el dinero y las libretas de ahorro que Alba guarda en esa caja fuerte. Con eso, sobraría para salvar a tu hermano. Eres su marido. Convéncela con buenas palabras para que hipoteque la casa, saca el dinero para pagar la deuda. Luego, cuando Raúl tenga un golpe de suerte, lo devolverá. Las palabras de Consuelo salieron con una ligereza pasmosa, como si obligarme a vender mi casa para pagar las deudas de su hijo fuera una ley natural.
Mi corazón se encogió. Me mordí el labio hasta sangrar para no hacer ruido. Esperé la respuesta de Marcos. Aún albergaba una mínima esperanza de que, a pesar de todo, conservara un ápice de decencia para proteger los bienes de su mujer, para proteger nuestro hogar. Pero su siguiente frase destrozó esa última esperanza y me hundió en el abismo de la desesperación. ¿Crees que no lo he intentado, mamá? El otro día le insinué que me prestara unos miles de euros y me despachó de inmediato. Incluso me sermoneó por no saber educar a mi hermano. Alba no es tonta, mamá. Es una loba en los negocios. Guarda su dinero como si le fuera la vida en ello. Es imposible engañarla para que firme una hipoteca. Antes vería morir a Raúl que soltar un solo céntimo. ¿Entonces dejamos que tu hermano muera? Si ella es una egoísta, tendrás que usar la fuerza. Fuerza esa caja fuerte, coge la escritura y dásela directamente a el cicatriz. Con la escritura como garantía, le darán a Raúl unos meses de tregua. Para entonces, ya será un hecho consumado. Cuando Alba se entere, será demasiado tarde. Es tu mujer. Se enfadará, gritará, llorará unos días y ya está. ¿Acaso se atreverá a llamar a la policía para que detengan a su marido y a su suegra? Le daría demasiada vergüenza. Además, una mujer casada, con una casa y una vida cómoda, no se atrevería a divorciarse tan fácilmente. Estaban planeando robarme mis bienes a plena luz del día, sin ningún pudor. Y lo que más me repugnaba no era la codicia de la madre, sino la cobardía y la astucia de Marcos. Mamá, habla más bajo. Ya había pensado en eso. La semana que viene se va un mes entero de viaje a Shanghái. Es la oportunidad de oro. Cogemos la escritura, la empeñamos, salvamos a Raúl y luego ya veremos. Cuando vuelva, haré el papel del marido desesperado que actuó sin pensar. Me arrodillaré y le suplicaré perdón. Me quiere y es de corazón blando. Con unas cuantas palabras dulces, todo se arreglará. Como mucho, le firmaré un reconocimiento de deuda para que se quede tranquila, aunque entre marido y mujer, ¿quién lleva eso a un juicio? Mis lágrimas se habían secado. De pie, al otro lado de la puerta, sentí que mi mundo se desmoronaba, rompiéndose en 1000 pedazos de cristal afilado que se clavaban en mi carne. Así que, para el hombre con el que había compartido 4 años de mi vida, yo no era más que una oveja estúpida, una máquina de hacer dinero que podía ser manipulada con unas cuantas lágrimas de cocodrilo. Lo había calculado todo a la perfección. Se aprovechaba de mi esfuerzo por mantener las apariencias, por preservar la familia, para convertirlo en mi punto débil. Pretendía usar el matrimonio para legalizar un acto de robo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero inmediatamente el fuego de la indignación se encendió, consumiendo cualquier resto de sentimiento ciego. No lloré. No abrí la puerta de golpe gritando como una loca. Si montaba un escándalo ahora, lo negarían, se justificarían, y yo no tendría pruebas para culparlos. El peor enemigo no es el que te ataca de frente con un cuchillo, sino el que lo esconde detrás de una sonrisa cariñosa en la cama. Retrocedí en silencio, cogí mis tacones y salí por la puerta principal sin hacer ruido. En el rellano del edificio, respiré hondo para calmarme y bajé en el ascensor directamente al garaje. Sentada en mi coche, con el aire acondicionado al máximo, mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Saqué el teléfono, abrí la aplicación de notas y empecé a esbozar un plan de contraataque perfecto. Querían usar mi escritura para salvar a Raúl. De acuerdo, les daría lo que querían, pero lo que se llevarían no sería un salvavidas, sino el último ladrillo que hundiría a toda su familia en el fondo del infierno. El plan para desenmascarar al traidor comenzó oficialmente esa tarde. Un plan sin espacio para la clemencia, sin lágrimas, solo con la crueldad en respuesta a la crueldad. Desde aquella tarde, cuando escuché a escondidas el plan perverso de Consuelo y su hijo, todo en mí cambió. El amor, el respeto, la confianza, todo murió, dejando solo una mente fría, afilada y un plan de contraataque detallado al milímetro. Querían llevarme a la ruina, convertir el trabajo de toda mi vida en el campo de batalla de su hermano jugador. Pues bien, les haría probar la sensación de tejer la soga con la que se ahorcarían. El sábado por la mañana, justo una semana antes de mi viaje a Shanghái, le dije a Marcos que tenía que ir a la oficina para terminar unos informes pendientes. Pero en realidad, mi coche se dirigió a un callejón estrecho en el corazón del rastro.
A través de unos contactos de mis días de lucha en los negocios, encontré a un falsificador de documentos de mala fama. El tipo, con ojos de serpiente, examinó la escritura real que puse sobre la mesa y me pidió 200 euros por una copia perfecta. Le pagué el doble, 400 euros, con una única condición, que fuera idéntica en un 99%. Desde el sello en relieve, áspero al tacto, hasta la calidad del papel, la tinta y la firma florida del director del registro de la propiedad. Sin embargo, en un rincón discreto de la tercera página, le pedí que imprimiera a propósito un número incorrecto en el código de barras. Esa era la trampa mortal. Para gente corriente como Consuelo y Marcos, inspeccionándola con una linterna en la oscuridad, sería imposible de detectar. Pero al llevarla a la guarida de los prestamistas, donde tienen escáneres especializados y una experiencia curtida, esa escritura se revelaría al instante como lo que era: papel mojado. Con la escritura falsa en la mano, sonreí levemente. Por solo 400 euros, había comprado un billete de ida al infierno para toda su familia. Esa misma tarde, llevé la escritura real, la original, a mi sucursal bancaria de confianza. Alquilé una caja de seguridad VIP y deposité allí el documento, junto con todas mis joyas y los papeles más importantes de mi vida. Cuando el cerrojo de la caja sonó con un clic seco, sentí que me quitaba un peso de encima. Salí del banco con una actitud completamente diferente, ligera, libre y lista para una guerra sin cuartel. Pero preparar el cebo no era suficiente. Necesitaba un palco desde el que presenciar la obra y pruebas irrefutables para cerrarles cualquier vía de escape. El domingo por la tarde, mientras Marcos y Consuelo estaban en el supermercado, llamé a un equipo de técnicos especializados. Les pedí que instalaran 3 cámaras de seguridad súper pequeñas, camufladas de forma experta, una en el ojo de un oso de peluche en la estantería de mi despacho, apuntando directamente a la caja fuerte, otra en un rincón del candelabro del salón, y la última en el pasillo de entrada, todas con grabación de audio de alta sensibilidad, visión nocturna por infrarrojos y transmisión de datos en directo a mi teléfono a través de un servidor encriptado. Comprobé cada ángulo, escuché cada sonido grabado. Todo perfecto. Sus acciones más viles quedarían expuestas, nítidas y claras. Esa noche, la cena familiar transcurrió en una atmósfera de falsedad nauseabunda. Consuelo me sirvió un trozo de costilla agridulce con una sonrisa maternal. Alba, come más, hija. Últimamente te veo más delgada. La semana que viene te vas a Shanghái. Allí la comida es muy grasienta y tu estómago es delicado. Me preocupo mucho. Te he preparado un frasco de miel con limón. Mañana te lo pongo en una botella pequeña para que te lo lleves. Mi nuera se sacrifica demasiado por esta casa. Sus palabras dulces, pronunciadas por la mujer que planeaba traicionarme, casi me hacen atragantarme. Levanté la vista, la miré a ella y luego a Marcos, que comía con la cabeza gacha. Él también se unió al coro, dejando los cubiertos para servirme un vaso de agua. Mamá tiene razón, cariño. En el viaje céntrate en tu trabajo. No te preocupes por nada de casa. De la comida y las facturas nos encargamos nosotros. Tú vete tranquila. Te voy a echar mucho de menos este mes. Echarme de menos a mí o a mi caja fuerte. Actuaba tan bien que, si no hubiera escuchado su sucia conversación esa tarde, habría creído que era la mujer más feliz del mundo. Reprimí las náuseas y sonreí con elegancia, representando mi papel de esposa devota. Mamá, Marcos, no os preocupéis tanto. Voy a trabajar, no de vacaciones. Por cierto, Marcos, antes de irme saqué algo de dinero para cambiar a moneda extranjera, pero no me ha dado tiempo. Lo he dejado en la caja fuerte del despacho. La contraseña sigue siendo tu fecha de nacimiento. Si necesitas algo, cógelo. Pero cierra bien la puerta, que últimamente hay muchos robos. Al oír mencionar la caja fuerte y la contraseña, los ojos de Marcos brillaron como faros de coche. Intentó disimular su euforia, asintiendo repetidamente. Su mano que sostenía los palillos temblaba ligeramente de la emoción. Consuelo también le lanzó una mirada a su hijo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Creían que les había tocado el gordo, que el manjar se les servía en bandeja. No sabían que mis palabras ambiguas habían encendido la mecha de su codicia, empujándolos a actuar justo la noche antes de mi partida. Saboreé la costilla agridulce, sintiendo el gusto de la falsedad en mi boca. Comed,
Disfrutad de vuestros últimos días de paz, porque la trampa estaba puesta y la presa nunca más volvería a ver la luz del sol. Después de colgar bruscamente la llamada de consuelo, la habitación del hotel en Shanghái se sumió en un silencio absoluto. Pero sabía que ese silencio era solo una breve tregua antes de la verdadera tormenta. Los cobardes siempre se aferran a la última paja cuando están a punto de ahogarse. Tal como esperaba, solo 15 minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez no era el número de Consuelo, sino el de Marcos. Llamaba sin parar, una llamada tras otra, con una insistencia desesperada. Me serví otra copa de vino tinto. Salí al balcón y dejé que el aire frío de Shanghái acariciara mi pelo antes de contestar. Alba, Alba, por fin. Gracias a Dios. No cuelgues, por favor. Cariño, te estoy llamando desde el baño de la casa de empeños. Mamá está ahí fuera, arrodillada y llorando. Le han roto 2 dientes a Raúl. Nos han dado 30 minutos para que les transfieras el dinero. Si no, le cortan la mano de verdad. Cariño, sé que he fallado, que soy un miserable, pero no puedes ser tan cruel como para ver morir a mi familia de esta manera. La voz de Marcos estaba quebrada, mezclada con los sollozos humillantes de un hombre adulto acorralado. Intentaba dar pena, usar las lágrimas para derribar mi fortaleza, pero no sabía que las lágrimas de un traidor son lo más barato que existe. ¿Cruel? Marcos, usas la palabra equivocada. Cruel fue aprovechar que dormía para forzar mi caja fuerte. Cruel fue planear con tu madre convertirme en la deudora que pagaría las consecuencias del juego de tu hermano. Yo solo estoy de viaje de negocios. No he robado a nadie, no he matado a nadie. Vosotros pedisteis dinero a la mafia. Vosotros intentasteis estafarlos con una escritura falsa. Y ahora que os golpean, ¿me acusas a mí de ser cruel? La lógica de tu familia es para reírse. Lo sé, lo sé. Fui un canalla. Pero estaba desesperado, mamá me presionaba. Decía que Raúl era de nuestra sangre, que si no lo salvaba, se suicidaría. Soy su hijo, estaba entre la espada y la pared. ¿Cómo podía negarme? Tienes que entender mi situación. Pensaba empeñar la escritura unos meses y luego buscaría otros trabajos, haría de repartidor, lo que fuera, para recuperarla y devolvértela. Te juro por Dios que nunca quise robarte nada. Créeme, Alba. Llevamos 4 años casados, hemos compartido mucho, te he cuidado en cada detalle. ¿Cómo puedes ser tan despiadada? Otra vez la canción del sentimentalismo. Usaba nuestros 4 años de matrimonio como escudo para su desvergüenza. Mi pecho se agitó con una risa gélida. ¿Sentimientos? Si tuvieras sentimientos, no habrías empeñado mis joyas de boda. Si tuvieras sentimientos, habrías protegido nuestra casa en lugar de ofrecérsela en bandeja a la mafia. Dices que me has cuidado en cada detalle. Marcos, la sopa que me preparabas cuando estaba enferma, ¿cuánto vale? ¿1, 2 euros? Mientras tanto, esta casa de 800.000 euros, las facturas, la comida durante 4 años, el dinero que enviabas a tu madre, el dinero para limpiar los desastres de Raúl una y otra vez. ¿Quién lo pagó? Yo. El precio de tu sopa es demasiado caro, tan caro, que crees que te da derecho a quedarte con todo mi patrimonio. Dices que ibas a ser de repartidor para recuperar la escritura. Con tu sueldo de 1.200 euros al mes, ¿cuántas vidas necesitarías, sin comer ni beber, para pagar los 600.000 euros de la deuda de tu hermano? ¿A quién intentas engañar? No te atrevas a hablarme así solo porque tienes dinero. Soy tu marido, legalmente. La casa se compró después de la boda. Aunque esté a tu nombre, según la ley, es un bien ganancial. Tengo derecho a la mitad. Usaste una escritura falsa para engañarme, para que yo la empeñara. La culpable eres tú. Me has metido en la boca del lobo. Has cometido un intento de homicidio, ¿lo sabes? Transfiere el dinero ahora o te denunciaré a la policía por estafa. Cuando la máscara de víctima se rompió, su verdadera naturaleza salió a la luz. Pasó de la súplica a la amenaza, de la autoinculpación a la calumnia. ¿Creía que podía asustarme con la ley? Bravo, Marcos. Por fin muestras tu verdadera cara. Denunciarme a la policía. Adelante, hazlo. Que la policía investigue de dónde salió el dinero para comprar la casa, que vean los movimientos de mi cuenta bancaria antes de la boda y la herencia de mis padres que usé para comprarla. Los bienes privativos se demuestran con flujos de dinero claros. No por tener un certificado de matrimonio te llevas la mitad de mi casa, idiota. En cuanto a la estafa,
Esa escritura falsa estaba en mi caja fuerte, que tú forzaste y robaste. ¿La usé yo para estafar a alguien? No. Fuisteis tú y tu madre quienes se la entregasteis a los mafiosos. Si os golpean, si le cortan la mano a tu hermano, es porque les debéis dinero y porque intentasteis engañarlos con papeles falsos. Yo estoy en el extranjero, soy completamente inocente. Alba, te lo ruego, no seas tan malvada. Si miras hacia otro lado, tendrás tu castigo. Eres una mujer sin corazón. Si a Raúl le pasa algo, te perseguiré incluso después de muerto. El castigo está cayendo sobre vosotros. Escúchame bien, Marcos. No le debo nada a tu familia. Todo lo que os he dado durante estos 4 años lo considero el precio de una lección para ver la verdadera cara de la escoria que sois. Vosotros creasteis vuestro karma, ahora apechugad con él. Si sales vivo de esa guarida, prepárate para firmar el divorcio. No me llames nunca más, porque a partir de ahora vuestra existencia solo me produce asco. Colgué y bloqueé todos los números de España. El cielo de Shanghái brillaba con luces de neón, próspero y silencioso. Levanté mi copa de vino tinto. Su color se asemejaba al de la sangre. El traidor había usado sus trucos más sucios, pero solo había cosechado una derrota humillante. Estaba gritando desesperado en algún rincón inmundo, mientras yo me encontraba en la cima de la liberación. El juego psicológico había terminado. Ahora era el momento de que la verdadera tormenta arrasara el falso hogar que tan estúpidamente había intentado construir. Pasaron 7 días desde mi llegada a Shanghái. La negociación del proyecto fue un éxito rotundo. Me sentía purificada, liberada del lodo tóxico de mi matrimonio. Durante el día, me vestía con el traje de una orgullosa directora de negocios internacionales. Pero al caer la noche, de vuelta en la soledad de mi habitación de hotel, mi único entretenimiento era una aplicación de cámara en mi teléfono, observando en silencio la película de terror de la vida real que se transmitía en directo desde mi propio apartamento de 800.000 euros en Madrid. A través del objetivo infrarrojo oculto en la lámpara del salón, la escena era tan patética que me hizo reír con amargura. El hogar que una vez fue lujoso e impecable, que yo misma limpiaba cada noche, ahora parecía un campo de batalla desolado. El sofá de piel importado estaba rajado, sus plumas esparcidas por el suelo. El televisor de pantalla curva de 80 pulgadas, destrozado en 1000 pedazos. Los jarrones de cristal, los cuadros de arte, todo hecho añicos. Los mafiosos, al no conseguir el dinero de la escritura falsa ni la cabeza de Raúl, que había logrado escapar en el caos, descargaron toda su furia sobre Consuelo, Marcos y mi casa. Eran las 11 de la noche en España. En la pantalla, Consuelo, con el pelo revuelto y la ropa desaliñada, estaba sentada en el suelo, apoyada en una pared manchada de pintura roja con las palabras: «Paga tu deuda. No perdonamos». Ya no tenía el aire de superioridad de una suegra que sermonea. Su rostro estaba arrugado por el miedo, sus ojos hundidos y oscuros miraban a su alrededor como un ratón atrapado. A pocos pasos, Marcos, el marido que había jurado cuidarme toda la vida, estaba acurrucado en un rincón, con la cabeza entre las manos, temblando. Llevaba un vendaje ensangrentado en la frente, probablemente el resultado de la paliza en la casa de empeños. Dios mío, ¿por qué mi vida es tan desgraciada? No sé si Raúl está vivo o muerto, su teléfono está apagado. Los mafiosos vienen todos los días con cuchillos a destrozar la casa y amenazarnos de muerte. Marcos, haz algo, hijo. Si seguimos así, moriremos. Llama a Alba, arrodíllate. Suplícale que envíe dinero para salvarnos. Cállate, mamá. No vuelvas a mencionar su nombre. Todo es culpa tuya. Si no me hubieras incitado a forzar su caja fuerte, no habría acabado entregando esa escritura falsa a El Cicatriz. Ahora ha bloqueado todos los contactos. En su empresa dicen que está de vacaciones un mes y que nadie puede contactarla. Nos tendió una trampa para matarnos a todos. ¿No lo entiendes? Raúl es tu hijo, un desastre con patas. ¿Por qué tengo que pagar yo sus platos rotos? Ahora los mafiosos me buscan a mí. Me han despedido del trabajo porque fueron a armar jaleo a la oficina del director. Lo he perdido todo, mamá. Sus gritos y acusaciones mutuas resonaban a través del altavoz de mi teléfono. Bebí un sorbo de vino, sintiendo su sabor agridulce. Empezaban a devorarse entre ellos al llegar al límite. El amor maternal, el amor fraternal,
que antes ensalzaban como una religión sagrada para sacarme dinero, ahora se desmoronaba como pompas de jabón ante la cruda realidad. ¿Te atreves a gritarme, desagradecido? Soy tu madre, te di a luz, te crié. ¿Y ahora que hay problemas me echas la culpa a mí? Si no hubieras estado de acuerdo en forzar la caja, ¿crees que podría haberte obligado? Tú también codiciabas la casa de tu mujer. Querías venderla para tener capital para tus negocios. No eres ningún santo. Un marido tan cobarde que no puede controlar a su propia mujer y deja que lo engañe y lo hunda. ¿Y ahora te quejas? Cállate ya. Sal de mi casa. No voy a seguir recibiendo palizas por tu hijo predilecto. Mañana, cuando vengan los hombres de El Cicatriz a quedarse con la casa, te las arreglarás tú con ellos. Yo me voy, me esconderé, me divorciaré de Alba y empezaré de nuevo. No pienso morir con esta familia podrida. Marcos gritó como una bestia herida y corrió hacia la puerta, pero al abrirla se detuvo en seco, retrocediendo con una expresión de puro terror. Desde la cámara del pasillo, vi a 3 hombres corpulentos, tatuados hasta el cuello y armados con barras de hierro, esperándole. El líder, El Cicatriz, entró pisando los cristales rotos, creando un sonido espeluznante. «Ah, señores, por favor perdonen a mi hijo y a mí. Raúl ha huido. No sabemos dónde está. Cojan lo que quieran de la casa, la televisión, la nevera, los muebles. Llévenselo todo, pero no nos maten». Consuelo se arrastró y se abrazó a la pierna de El Cicatriz, llorando desconsoladamente, pero el mafioso, con frialdad, la apartó de una patada. Agarró a Marcos por el cuello, levantándolo como si fuera un pollo, y lo estampó contra la pared. A través de la pantalla, vi a Marcos luchar en vano. Los objetos de la casa, comprados con mi dinero, ahora eran tratados como basura. Empezaron a saquear lo poco de valor que quedaba, desde el equipo de música hasta mis bolsos de marca, todo para saldar la deuda. No sentí ni una pizca de pena. Esos objetos, por caros que fueran, ya estaban manchados por su presencia. Dejé que los mafiosos limpiaran esa basura. Los siguientes 15 días, mis noches se llenaron con el entretenimiento de la destrucción de mi casa y la miserable supervivencia de Consuelo y Marcos. Les cortaron la luz y el agua. Vivían en la oscuridad, comiendo fideos instantáneos crudos, sin atreverse a salir por miedo a los secuaces de El Cicatriz que vigilaban 24/7. De intrigantes que planeaban robar la fortuna de otros, se habían convertido en ratas de alcantarilla, esperando su juicio final. La tormenta había barrido el falso hogar, desnudando la podrida verdad. Y cuando yo volviera, todo terminaría, de forma definitiva y sin dejar rastro. El tiempo en Shanghái pasó de forma tranquila y productiva para mí, pero fue una tortura psicológica interminable para las 2 personas atrapadas en el apartamento de Madrid. Al entrar en la 3ª semana de mi viaje, su desesperación tocó fondo y comenzó a fermentar, convirtiéndose en el veneno del odio. Cuando una persona se da cuenta de que las lágrimas y las súplicas no compran compasión, su naturaleza más malvada y desnuda se revela. A través de las cámaras ocultas, fui testigo de su transformación, de víctimas patéticas a demonios dispuestos a calumniar y pisotear a otros para salvarse. Esa noche, la cámara grabó una escena particularmente interesante. Consuelo ya no estaba acurrucada llorando en un rincón. Cogió su móvil con la pantalla rota y empezó a llamar a todos sus parientes del pueblo. Puso el altavoz y su voz estridente y llorosa resonó en la casa oscura y sucia. Estaba montando una obra de teatro en la que yo era la villana, un demonio que había saqueado a la familia y se había fugado con un amante. Tía, qué desgracia la nuestra. A mi hijo Marcos su mujer le ha puesto los cuernos, le ha robado todo el dinero. Dijo que se iba a Shanghái de viaje de negocios, pero en realidad se fugó con un amante, llevándose la escritura, el oro y todos los ahorros. Y lo de mi hijo Raúl, que lo han apalizado unos mafiosos, también fue una trampa de ella. Contrató a los matones para extorsionarnos, para echarnos a la calle y poder meter a su amante en esta casa. Ahora mi hijo y yo vivimos peor que animales. ¿Podrías prestarnos unos miles de euros para que Marcos pueda sobrevivir mientras denuncia a esa mujerzuela y recupera lo que es nuestro? Sus calumnias descaradas salían de su boca sin un atisbo de vergüenza. Usaba la tragedia creada por su propia codicia para pedir dinero y compasión, mientras destruía mi honor. ¿Dónde estaba la moral? El ladrón gritando que le han robado, el estafador llorando como si fuera la víctima.
Pero lo que más me asqueó fue la actitud de Marcos. No solo no detuvo a su madre, sino que se unió a ella, añadiendo detalles a la historia inventada. Cogió su teléfono y grabó la casa destrozada, su herida en la frente, mientras preparaba un guión para publicarlo en redes sociales. Mamá tiene razón. No podemos dejar que esa cabrona se salga con la suya. Nos ha llevado al límite, así que vamos a hundirla en la miseria. Es directora de negocios, necesita su reputación. Mañana editaré este video, lo subiré a Facebook y lo enviaré a todos los grupos de su empresa. La acusaré de adúltera, de robar bienes, de abandonar a su marido y a su suegra en la desgracia. A ver con qué cara vuelve, a ver cómo la miran su jefe y sus empleados. Si quiere que nos hundamos, nos la llevaremos con nosotros. Eso es, hijo, escríbelo de la forma más lastimera posible y envíaselo también a su familia del pueblo. Que sus padres sepan la clase de hija, sin corazón y sin moral que han criado. La maldigo, que se estrelle su avión, que la atropelle un coche. Esa mujer estéril, desagradecida y cruel. Que el cielo la castigue, que no encuentre lugar donde la entierren. Si la vuelvo a ver, la descuartizo. Me beberé su sangre para vengar a esta familia. Sus maldiciones venenosas resonaban en la noche. Pero, extrañamente, no sentí ira ni dolor. Al contrario, sonreí, una sonrisa de satisfacción. Cuanto más calumniaban, más demostraban que mi plan había sido un éxito rotundo. Habían perdido la razón. Las bestias enjauladas en su desesperación siempre atacan a ciegas, y esas dentelladas serían la prueba más contundente en su contra ante la ley y ante la conciencia. Abrí mi portátil y descargué todos los videos y audios de las últimas 3 semanas en un disco duro seguro. La escena de ellos planeando el robo, descubriendo la escritura falsa, siendo atacados por los mafiosos y ahora, sentados en la oscuridad, calumniándome, todo organizado cronológicamente. A la mañana siguiente, envié todo el material a Andrés, un abogado experimentado y un buen amigo mío en Madrid, con un simple mensaje. Prepara la demanda por calumnia, robo y la solicitud de divorcio unilateral. Vuelvo en unos días. Es hora de cerrar la red. Andrés respondió con un emoji sonriente. Con estas pruebas, tu marido y tu suegra o acaban en la ruina o en la cárcel. Termina tu trabajo tranquila. Aquí me encargo yo. Con el respaldo de la ley, me liberé de toda preocupación. Mis últimos días en Shanghái los dediqué a mí. Spa, compras, eligiendo los trajes más elegantes y poderosos. Quería que mi regreso no fuera el de una esposa desolada, sino el de una reina que camina sobre las ruinas para ejecutar a quienes la traicionaron. Las lágrimas de cocodrilo y las maldiciones de Consuelo y Marcos eran solo la banda sonora de mi aplastante victoria. Exactamente un mes después de arrastrar mi maleta fuera del apartamento, mi vuelo desde Shanghái aterrizó en Barajas. Traía conmigo a una Alba completamente diferente. Ya no era la mujer sumisa que intentaba sostener a una familia podrida. Bajé del avión con un traje blanco impecable, tacones de suela roja que resonaban con orgullo en el suelo de mármol, el pelo ondulado cayendo sobre mis hombros y unas grandes gafas de sol que ocultaban una mirada fría y sin emociones. Era como un guerrero que regresa triunfante, listo para enfrentarse al campo de batalla que yo misma había diseñado. El taxi se detuvo frente al portal. El conserje, al verme, se levantó de un salto, con una mirada de compasión y asombro. Seguramente durante ese mes había presenciado innumerables veces a los matones entrando y saliendo de mi apartamento. Le sonreí, asentí y entré en el ascensor, pulsando el botón del 6º piso. Los números subían en la pantalla y mi corazón latía con una calma extraña. Sin miedo, sin nervios, solo la expectación del momento en que todas las máscaras cayeran. El rellano del 6º piso estaba desierto y frío. Al salir del ascensor, me topé con la puerta de roble de mi casa. Ahora estaba llena de muescas de cuchillo y manchas de pintura roja, como sangre seca. Un olor nauseabundo a basura y podredumbre emanaba de ella. Los cobradores de deudas habían hecho su trabajo a conciencia. Saqué la llave, la introduje y giré. La puerta se abrió con un chirrido agudo. La escena que apareció ante mí superaba cualquier cosa que hubiera visto a través de las cámaras. El apartamento de 800.000 euros, antes un ejemplo de diseño minimalista y elegante, ahora era un vertedero, una auténtica posilga. El olor a descomposición era asfixiante. En el suelo, una alfombra de envases de comida, botellas vacías y los restos de cristal del televisor destrozado.
En un rincón, sobre los despojos del que fue un sofá caro, dos figuras demacradas estaban sentadas en el suelo. Consuelo y Marcos. Estaban tan acabados que, si los hubiera encontrado en la calle, los habría confundido con mendigos. Al oír mis pasos, levantaron la cabeza. Sus miradas vacías se encontraron con mi figura radiante y autoritaria, de pie en el umbral. «Alba, eres tú. Dios mío, has vuelto». Consuelo se frotó los ojos, incrédula. Se levantó a trompicones de entre la basura, con la voz rota, como un náufrago que encuentra un salvavidas. Marcos también se sobresaltó, se apoyó en el suelo para levantarse, con el rostro demacrado, la barba crecida y ojeras profundas. Me miró con la sumisión de un perro apaleado, una mezcla de miedo y una despreciable esperanza. «Cariño, has vuelto. Sabía que no nos abandonarías. Sálvanos, por favor. Llevamos un mes viviendo un infierno. El cicatriz se ha llevado todo. Dijo que hoy volvería para cortarme la mano si no le entregábamos la escritura. Tienes el dinero, ¿verdad? Tienes la escritura. Págale. Te lo ruego. Te juro que a partir de ahora seré tu esclavo. Nunca más volveré a contradecirte». Se abalanzó hacia mí, intentando abrazar mis piernas, pero retrocedí un paso, con una mirada gélida. La autoridad que emanaba de mí lo detuvo en seco. Saqué un pañuelo de seda de mi bolso, me cubrí la nariz con gesto de asco. «Aléjate de mí, no manches mi ropa. ¡Qué sucios sois! Habéis convertido mi casa en una letrina». Hace unos días escuché a alguien llamar al pueblo para decir que me había fugado con un amante y desearme la muerte. ¿Por qué ahora le lloráis y suplicáis a esa mujerzuela sin corazón? El drama que montasteis en Facebook fue muy bueno. ¿Por qué no seguís? Alba, hija, perdóname. Estaba desesperada. Los matones me volvieron loca. Por eso dije esas tonterías. Me equivoqué. 1000 veces me equivoqué. Por favor, perdónanos. Lo de las deudas de Raúl ya no lo defiendo, pero como no lo encuentran a él, nos culpan a nosotros. Eres la mujer de Marcos. En el matrimonio se está a las duras y a las maduras. No puedes ver cómo matan a tu marido. Sálvalo. Te juro que me volveré al pueblo y nunca más volveré a molestarte. Sus súplicas sonaban tan baratas. Cuando querían robarme, decían lo tuyo es mío. Cuando me calumniaban, querían beberse mi sangre. Y ahora, acorralada, volvía a usar la excusa del matrimonio para que yo pagara sus deudas. ¡Qué nauseabundo! Me quité las gafas de sol, mis ojos afilados se clavaron en sus rostros pálidos y temblorosos. A las duras y a las maduras, ¡qué ridículo! Cuando en mitad de la noche forzabais mi caja fuerte para robar mis bienes y dárselos a la mafia, ¿pensasteis en eso? Cuando celebrabais creyendo que me habíais engañado, ¿pensasteis en el matrimonio? Dejad de actuar. Os he estado viendo por las cámaras durante un mes. Estoy harta de vuestro teatro. Habéis destrozado mi casa, y aún no hemos ajustado cuentas. Y encima, ¿queréis que os salve? Podéis morir aquí mismo, que a mí no me importa lo más mínimo. Mis palabras fueron como un jarro de agua helada sobre la última chispa de esperanza en sus ojos. Me miraron, atónitos. Por fin se dieron cuenta de que la mujer que tenían delante ya no era una oveja, sino un juez que había vuelto para dictar sentencia. Y en ese preciso instante, el sonido de pasos pesados y maldiciones resonó en el pasillo. El verdadero enfrentamiento acababa de llamar a la puerta. El aire en el apartamento se congeló cuando los golpes en la puerta resonaron con violencia. La puerta de roble, ya maltrecha, fue derribada de una patada. El cicatriz, el mafioso con una cicatriz que le cruzaba la cara, entró con 4 de sus secuaces tatuados, como una manada de hienas que huele sangre. Su aparición aniquiló el último aliento de vida de Consuelo y Marcos. Ella gritó y se escondió detrás de su hijo. Y Marcos, el supuesto pilar de la familia, con los dientes castañeteando y las piernas temblando, retrocedió y me señaló, usándome como escudo humano. «Jefe, jefe, ha vuelto. Mi mujer ha vuelto. Ella es la dueña de esta casa, es directora, tiene mucho dinero. La escritura verdadera la tiene ella. Si quiere cobrar la deuda de Raúl, cóbresela a ella. Ella lo pagará todo. No me pegue más, yo solo fui a pedir la escritura prestada, no sé nada más. Sí, señores, ella es la dueña, todo el dinero de esta casa es suyo. Exíjanselo a ella. Se fugó al extranjero todo el mes y ahora se atreve a volver.
Oblíguenla a vender la casa para pagar la deuda y dejen en paz a mi hijo. Él no tiene nada que ver. Me quedé de pie en medio del salón, observando cómo se despojaban de su dignidad para ofrecerme a los mafiosos a cambio de su propia seguridad. La bajeza de esta familia no tenía fondo. Creían que estos matones eran tontos, que atacarían a quien les señalaran. ¡Qué ingenuos! El cicatriz se adelantó, examinándome de arriba abajo. Su mirada astuta recorrió mi traje de marca, mi bolso caro y mi actitud anormalmente tranquila. A diferencia de ellos, yo no retrocedí ni mostré miedo. Caminé lentamente hacia la única silla que quedaba intacta, quité un polvo imaginario, me senté con elegancia, crucé las piernas y lo miré directamente a los ojos. Hola. He oído hablar de usted. Es un placer conocerle. ¿Viene a cobrar una deuda? Adelante. Pero antes de que destroce nada más en esta casa o me toque un pelo, le aconsejo que escuche lo que tengo que decir. De lo contrario, el precio que pagará será mucho más alto que la deuda de Raúl. Mi calma y mi tono autoritario lo descolocaron. Llevaba años en el negocio, y probablemente nunca se había encontrado con una supuesta deudora que le hablara con tanta superioridad. Entornó los ojos y con un gesto detuvo a sus hombres. Luego golpeó el suelo con su barra de hierro, un sonido metálico y desafiante que pedía que demostrara mis palabras. Conozco las reglas de su mundo. Si se debe, se paga. Raúl pidió dinero para apostar. Ustedes lo buscan. Como no lo encuentran, buscan a su madre y a su hermano. Es lógico. Pero usted, que es un hombre de negocios, también conocerá la ley. Quien firma una deuda es responsable de ella. Marcos y Consuelo le trajeron una escritura falsa para estafarle. Eso es un delito de estafa. Pero yo, Alba, no he firmado ninguna garantía ni ningún préstamo con ustedes. Legalmente no tengo nada que ver con esa deuda. Mientes. Eres mi mujer. Tienes la obligación de pagar mis deudas. Jefe, no la escuche. Los bienes en un matrimonio son compartidos. Tiene el dinero escondido. Rómpale una pierna y verá cómo saca la escritura. El grito desesperado de Marcos ensució el aire. Lo miré con el desprecio con que se mira a un insecto. El cicatriz no dijo nada, seguía observándome, esperando mi siguiente movimiento. Los mafiosos no temen a los pobres, respetan a los que tienen dinero, poder y conocen la ley. Cállate, Marcos. ¿Quieres que saque aquí mismo las pruebas de que este es un bien privativo? Señor, seré directa. Esta casa de 800.000 euros está a mi nombre, y la escritura real está en la caja de seguridad de un banco del Estado. Mi marido y mi suegra forzaron mi caja fuerte, robaron una copia falsa y se la trajeron a ustedes para estafarles. Si me toca o intenta llevarse algo de esta casa para saldar la deuda, las cámaras de seguridad que tengo instaladas lo están grabando todo y transmitiéndolo a la nube. Se enfrentaría a cargos por extorsión y secuestro, por la deuda incobrable de un jugador fugado. ¿Vale la pena arriesgarse a pasar años en la cárcel usted y toda su banda? Mis palabras fueron claras y contundentes. El cicatriz frunció el ceño. Era un criminal astuto y entendió perfectamente. Amenazar a los familiares de un deudor solo funciona si estos son ignorantes y tienen miedo. Ante alguien que conoce la ley, tiene pruebas y está dispuesto a luchar, no se arriesgarían. Miró la casa en ruinas, luego a Consuelo y Marcos, temblando como hojas. Yo no soy su deudora. Quien les debe dinero es Raúl. Quienes les estafaron con una escritura falsa son Consuelo y Marcos. Los tienen justo delante. Si quieren cobrarse la deuda, cortarles las manos o denunciarlos por estafa, tienen todo mi apoyo. Incluso les proporcionaré las grabaciones de las cámaras como prueba. Pero no me toquen a mí ni a esta casa. Cada uno es responsable de sus actos. No, Alba, estás intentando matarme. Jefe, miente. Tiene el dinero. Marcos se derrumbó. La última tabla a la que se aferraba, yo misma se la había arrebatado. Me miró con un horror absoluto al darse cuenta de que no solo no lo iba a salvar, sino que lo estaba entregando en bandeja a la mafia. El cicatriz, tras un momento de reflexión, esbozó una sonrisa cruel. Sin decir palabra, se dio la vuelta, agarró a Marcos por el cuello y lo arrastró hacia la puerta entre los gritos desesperados de Consuelo. El éxito de mi negociación había sido total. Me quedé sentada, tranquila, con una leve sonrisa. El telón estaba a punto de caer, era hora de limpiar los últimos vestigios de suciedad de mi vida.
El mafioso, el cicatrice, tras escuchar mis palabras, captó la situación al instante. Eran delincuentes, sí, pero con un agudo sentido del riesgo. Entendió que tocarme a mí, una mujer con conocimientos legales, pruebas grabadas y dispuesta a denunciar, significaría el fin de su banda. Soltó a Marcos, que cayó sobre los restos del televisor, señaló a madre e hijo y con una última amenaza gélida, se retiró con sus hombres, decidiendo esperar a su deudor en otro lugar en lugar de meterse en un lío mayor en mi casa. Cuando sus pasos se perdieron por el pasillo, un silencio sepulcral se instaló en la habitación. Alba, cariño, se han ido. Me has salvado. Sabía que todavía me querías, que tu corazón no es de piedra. Gracias. Te prometo que cambiaré. Romperé todo contacto con Raúl. Trabajaré para devolverte todo lo que has perdido. Empecemos de nuevo, por favor. Marcos se levantó de entre los cristales, con las rodillas sangrando. Aún creía que, si el cicatriz se había ido, era porque yo lo había protegido. Un cobarde ignorante siempre se aferra a las esperanzas más ridículas. Intentó abalanzarse sobre mí, pero su aspecto y su olor me repugnaban. Saqué de mi bolso una carpeta gruesa y la arrojé sobre la mesa de centro. El sonido seco cortó de raíz sus delirios. Deja de soñar, Marcos. El cicatriz no se ha ido porque yo te haya salvado, sino porque he dejado claros los límites legales para protegerme a mí y a mi casa. Vosotros seguís debiendo ese dinero. La mafia os esperará en el portal, en vuestro trabajo, en cualquier agujero donde os metáis. Pero ese es vuestro problema. Ahora, vamos a hablar del nuestro. Abre esa carpeta y lee. ¿Qué es esto? ¿Qué nuevo truco te traes entre manos? Me engañaste, me tendiste una trampa con esa escritura falsa y has arruinado a mi familia. ¿Y todavía quieres más? No creas que por tener dinero puedes pisotear a la gente. Soy tu suegra, y por tratarme así, el cielo te castigará. Consuelo se abalanzó sobre la carpeta, intentando mantener un último vestigio de su autoridad rota. Crucé los brazos, observándola con lástima mientras pasaba las páginas. No era una carpeta cualquiera. Contenía la copia del registro de la propiedad que certificaba que la casa era un bien privativo, adquirido antes del matrimonio y pagado al 100% desde mi cuenta personal. Junto a ello, docenas de fotos de las cámaras de seguridad que mostraban, con total nitidez, a Consuelo y Marcos forzando mi caja fuerte a las 2 de la mañana. Lea con atención, suegra, papel oficial, con sello del Estado. Esta casa, desde el primer ladrillo hasta la última bombilla, no tiene ni un céntimo de la familia de mi marido. ¿Y esas fotos, le suenan? Su aspecto sigiloso, como ratas, mientras robaban a su nuera en mitad de la noche. Qué nobles y morales se veían. ¿Dice que yo le tendí una trampa? ¿Acaso la obligué a robar? ¿Le metí yo la escritura falsa en el bolsillo? Su propia codicia la cegó. Se metió usted sola en la jaula. ¿A quién culpa ahora? Alba. ¿Cuándo instalaste las cámaras? ¿Por qué me has hecho esto? Somos marido y mujer. ¿Desconfiabas de mí hasta este punto? Lo planeaste todo para meterme en la cárcel, ¿verdad? Eres un demonio, no una persona. Sus acusaciones eran desesperadas. Miraba las fotos de su rostro codicioso esa noche, sin poder creer que todos sus movimientos hubieran estado bajo mi control. El traidor siempre va de la mano del necio. Cree que puede engañar al mundo, sin saber que solo es una marioneta en el escenario que yo he montado. Yo soy un demonio. ¿Y cómo se llama al que roba a su mujer en mitad de la noche para salvar a su hermano jugador? ¿Un ángel quizás? Me acusas de desconfiar de ti. Si no lo hubiera hecho, si no hubiera instalado las cámaras, ahora mismo esta casa estaría en manos de la mafia y yo en la calle. Vuestra propia bajeza me enseñó a ser despiadada. Os di oportunidades, pero vuestra avaricia os convirtió en bestias. Se acabó la función. Os doy 10 minutos para coger vuestra basura y largaros de mi casa. Inmediatamente. ¿Me echas? ¿Te atreves a echarme a la calle a estas horas? Los mafiosos están esperando ahí fuera. Echarnos ahora es empujarnos a la muerte. ¿No tienes humanidad? Te lo ruego, déjanos quedarnos solo esta noche. Mañana nos iremos. Te lo suplico. Consuelo se arrodilló, juntando las manos como si rezara. La misma mujer que hace un momento me maldecía, ahora lloraba pidiendo piedad. Pero mi corazón ya era de acero. Compadecer al lobo es ser cruel con uno mismo. 10 minutos.
He llamado a la seguridad del edificio y a la policía del barrio. Podéis elegir, salir y enfrentaros a los mafiosos, o quedaros aquí, y que la policía os espose por robo y estafa. La elección es vuestra. El tiempo corre. Alba, ¿tu corazón es de hierro? ¿De verdad quieres que muera? No respondí. Miré mi reloj, contando los segundos con frialdad. Mi determinación aplastó su última resistencia. Marcos sabía que no bromeaba. Con esas pruebas se enfrentaba a años de cárcel. Se levantó, cogió algo de ropa, la metió en una bolsa y arrastró a su madre hacia la puerta. Sus figuras encorvadas y derrotadas cruzaron el umbral de la casa que una vez planearon usurpar. Cuando la puerta se cerró, separándonos para siempre, respiré hondo en medio del caos. El aire, aunque viciado, olía a libertad, a victoria absoluta. El golpe final había sido asestado, destruyendo sus ilusiones y devolviéndolos al lugar que les correspondía, la escoria de la sociedad. La purga no podía terminar con solo echarlos de casa. Había que arrancar la mala hierba de raíz. No permitiría que ningún vínculo legal me atara a ese hombre despreciable. A la mañana siguiente, cité a Marcos en una cafetería discreta. Cuando entró, apenas lo reconocí. Llevaba la misma ropa arrugada del día anterior. Su mirada era asustadiza, como la de un animal acosado. Se sentó frente a mí, con las manos temblando. Alba, ¿para qué me has llamado? ¿Has cambiado de opinión? ¿Vas a prestarme dinero para pagar a el cicatriz? Anoche mi madre y yo dormimos bajo un puente. Ella está enferma. No puedo más. Por favor, por nuestro matrimonio, sálvame una última vez. Todavía albergaba sueños absurdos. Saqué 2 folios de mi maletín y se los deslicé junto a un bolígrafo. El título era claro: Solicitud de divorcio de mutuo acuerdo. Firma. Lee la parte de los bienes. No hay bienes comunes que repartir. No hay hijos. Renuncias a todo voluntariamente. Después de firmar, cada uno por su lado. Lo que te pase a partir de ahora ya no será mi problema. ¿Divorcio? No firmo. ¿Por qué tengo que irme con las manos vacías? He contribuido a esta casa durante 4 años. Aunque la casa sea tuya, los muebles, los ahorros, algo me corresponde. ¿Me abandonas ahora que estoy en la ruina? Si no me das 2 millones para pagar mis deudas, no firmaré. Tendrás que demandarme y esperar años a que un juez decida. Su máscara de cobarde fue reemplazada por la de un descarado. Creía que podía usar el matrimonio para extorsionarme. Se equivocaba. Me reí, una risa gélida que lo hizo encogerse. ¿2 millones? Sobreestimas el valor de tu desvergüenza. ¿Qué has contribuido tú? Tu sueldo apenas te llegaba para tus gastos. ¿Con qué derecho pides nada? ¿No quieres firmar? Bien. Mira esto. Saqué una segunda carpeta. Contenía una denuncia formal por robo y estafa, junto con un USB con todas las grabaciones. Solo faltaba mi firma para entregarla a la policía. Marcos, la ley es clara. Robar bienes de gran valor es un delito grave. Intentar usar una escritura falsa para obtener dinero, también. Tienes 2 opciones. Firmas el divorcio y te vas con las manos vacías a enfrentarte a tus deudas. O no firmas y te vas a la cárcel, igualmente sin un céntimo, pero con tu vida arruinada. Elige. ¿Te atreves a meterme en la cárcel? Soy tu marido. Me tendiste una trampa con esa escritura. Gritó, con los ojos inyectados en sangre. Su miedo era palpable. Sabía que no bromeaba. Si no hubiera sido un ladrón codicioso, mi trampa no habría servido de nada. Te metiste tú solo en la jaula. Tienes 1 minuto para decidir. Conté los segundos en la mesa. Miró la solicitud de divorcio, luego la denuncia policial, sudando profusamente. No tenía escapatoria. Finalmente, con mano temblorosa, firmó. Ya he firmado. Eres malvada. Alba, nunca serás feliz. Pagarás por lo que le has hecho a mi familia. Lanzó el bolígrafo sobre la mesa con una última maldición para salvar su orgullo. Recogí los papeles con calma. Mi felicidad no depende de las maldiciones de un miserable. Mi mayor castigo para ti no es la cárcel, sino dejarte vivir tu infierno ahí fuera, perseguido por la mafia, viviendo con miedo, sin casa, sin mujer y con las deudas de tu hermano a cuestas. Ese es el castigo justo por tu traición. Que disfrutes de tu miserable vida. Adiós. Me di la vuelta y salí de la cafetería, dejándolo llorar como un niño. El sol de Madrid brillaba.
Todas las cadenas se habían roto. Ese papel no era solo un documento legal, era mi billete a una nueva vida, libre de mentiras y parásitos. Desde la cafetería, fui directamente al juzgado. Un mes después, tenía la sentencia de divorcio en mis manos. 4 años de juventud por una lección sangrienta, pero no me arrepentía. Sin la crueldad del destino, seguiría siendo una mujer ciega, viviendo por una familia que no me valoraba. Contraté a un equipo de construcción y demolí todo el interior del apartamento. Lo renové por completo, borrando cualquier rastro de ellos. La casa, ahora sí, era verdaderamente mía, pura, silenciosa, segura. A veces me llegan noticias de mi antigua familia. El karma fue rápido y brutal. A Raúl lo encontraron en la frontera y lo dejaron tullido de por vida, obligado a trabajar para la mafia. Consuelo sufrió un derrame cerebral y quedó paralítica, postrada en una habitación miserable, cuidada por Marcos. Y Marcos, de oficinista, pasó a ser un peón de carga, trabajando sin descanso para pagar la deuda y cuidar de su madre. Escucho estas noticias sin alegría ni pena, indiferencia. Cada uno cosecha lo que siembra. Mirándome al espejo, una mujer de 30 años, exitosa e independiente, entiendo una verdad profunda que quiero compartir con todas las mujeres. Nuestro corazón anhela un hogar, un hombro en el que apoyarse. Pero nunca, jamás, pongáis vuestra vida, vuestro dinero y vuestra dignidad en manos de un hombre o de su familia. Los corazones cambian. Hoy prometen amor eterno. Mañana te empujan al abismo por dinero. Miro atrás y siento lástima por la mujer que fui, creyendo que el sacrificio y la generosidad sin límites comprarían lealtad. Estaba equivocada, pero la tragedia no viene para destruirnos, sino para mostrarnos nuestra propia fuerza. Esa noche, escuchando su plan, fui forjada en el fuego de la traición, renaciendo como la mujer fuerte que soy hoy. Gracias a su crueldad, desperté. Desde mi propia historia, quiero dejar una lección vital. Mujeres, vuestra arma más poderosa no son las lágrimas ni la sumisión, sino la inteligencia y la independencia financiera. El dinero que ganáis con vuestro sudor compra dignidad, control y seguridad. Si un día os enfrentáis a la traición, no lloréis. Usad la razón. Proteged vuestros derechos, reunid pruebas y dejad que la ley y el karma hagan su trabajo. El mal se consume a sí mismo. No os convirtáis en demonios, sino en reinas. Secaos las lágrimas, poneos vuestro mejor vestido y salid a conquistar el mundo. Esa es la mejor venganza, demostrar que sin ellos no solo no morís, sino que vivís 1000 veces mejor. Queridos amigos, mientras escucháis estas palabras, ¿habéis visto un reflejo de vuestra propia historia, de un dolor que habéis mantenido oculto? Si este viaje de la oscuridad a la luz ha tocado alguna fibra de vuestro corazón, o si os ha dado un poco de fuerza para cortar los lazos tóxicos en vuestra vida, por favor, dejad unas líneas en los comentarios y compartid vuestra experiencia. Quizás vuestra historia pueda ser la inspiración que salve a alguien que está luchando en la oscuridad. Juntos, podemos sanar y encontrar consuelo en las profundas historias de la vida que nos unen.